Queridos jóvenes del grupo 6030, estamos en la clase de Derecho, estamos en el tema del derecho penal, en esta unidad que abarca sobre algunas de las instituciones de derecho penal que iremos abordando a lo largo de estas sesiones. Bien, pues vamos a comenzar. Antes que otra cosa, pues reciban un caluroso saludo. Se les quiere, se les extraña a todos. Pues bien, deseando que se encuentren gozando de salud, ustedes y sus familiares y sus seres queridos. Vamos a comenzar el día de hoy y a lo largo de esta semana ustedes se darán cuenta que prácticamente abordaremos la idea de dos delitos y principalmente nos enfocaremos en la naturaleza del feminicidio, con lo cual concluiremos las actividades de esta sesión, que corresponde a la semana del 30 de marzo al 3 de abril. Pues bueno, muchachos, vamos a comenzar con esta breve exposición. Me gustaría en términos generales decir que la naturaleza del derecho penal es, en primer lugar, una rama del derecho público, en cuanto que el Estado se encarga de prever las situaciones, de resolver y de atender los conflictos que surjan entre los ciudadanos para garantizar la estabilidad, la paz y la armonía en la sociedad. Por eso, en principio, estamos hablando en un contexto del derecho público. Ahora bien, este derecho público no solamente es aplicable a las cuestiones internas del país, sino que además el derecho penal tiene que ver con delitos que fuesen cometidos por ciudadanos, en este caso mexicanos, que se encontraran en el extranjero y cuya repercusión del delito afecta a los intereses de la soberanía nacional o directamente de la ciudadanía de nuestro país. Por lo tanto, se aplican medidas como, por ejemplo, la extradición, y de ello pues tenemos muchísimos casos en nuestro país. Precisamente pasadas sucedían dos casos de esta naturaleza y entonces el derecho penal se encarga en términos generales de determinar cuáles son los actos u omisiones que ameritan o se consideran como un delito y que por lo tanto requieren de una sanción o de un castigo. Vamos a definir entonces qué es el delito, y el Código Penal Federal lo define como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Sepamos que el Código Penal Federal a su vez se apoya de los códigos estatales, los códigos penales estatales. Esto quiere decir que cada estado, en cuanto a su jurisdicción, tiene la capacidad de formular y determinar también las sanciones que se van a conseguir como consecuencia de los delitos que se cometan dentro de ese territorio, de esta delimitación estatal. Pues bien, en cuanto a la naturaleza del delito, podemos decir que existen tres tipos de ellos. Los delitos pueden ser instantáneos, pueden ser permanentes o continuados. Hablamos de un delito instantáneo, como su nombre ya lo induce. Se trata de un delito que se agota en el mismo momento que se ha cometido. Por ejemplo, un acto de homicidio o de robo. Hablamos de un delito en sentido permanente cuando su consumación se prolonga en el tiempo. En este caso ponemos el ejemplo del abandono. Y por último, aquellos que son continuados se refiere a que el delito se va cometiendo gradualmente en el tiempo, en plazos, por así decirlo. Y entonces tenemos el caso de una persona que está robando, que le está robando a la empresa o le está robando al jefe. Y en ese caso, el acto del robo no lo realiza instantáneamente, sino que va siendo progresivo, es decir, va robando poco a poco y por lo tanto no sustrae aquello que está robando de manera completa, total o consumada. Bueno, una vez que hemos especificado la naturaleza de los delitos en esta clasificación muy general, también podemos advertir
la cualidad de la comisión de estos delitos, que puede ser de forma dolosa o culposa. Ustedes seguramente en las noticias habrán escuchado esta terminología y a veces la terminación nos hace confundirnos un poco y sobre todo la intención con la que se realiza el mismo. Pero tratemos de explicarlo claramente. De forma dolosa, cuando el acto que se comete se realiza con plena conciencia, con pleno conocimiento de parte del que delinque, en cuanto que sabe lo que está realizando, que además esto que está realizando amerita una sanción o un castigo y que por lo tanto es sabedor del delito. Entonces, en este momento estamos hablando de un delito de forma dolosa. A pesar de saber de las consecuencias y de la delincuencia o de la delictividad del acto, la persona lo comete. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un secuestrador que sabe perfectamente que el acto que está realizando, según las legislaciones locales, estatales, federales, a todas luces es un delito y es un delito grave que viene de igual manera castigado. Por otro lado, tenemos entonces esta forma culposa de delinquir y se refiere a que la persona bien a bien no pretende el delito. Sabe en general que existen los delitos, que ciertas actitudes o ciertos actos son delictivos, etcétera, etcétera, pero en cuanto a la comisión del delito como tal, no tenía la intención de realizarlo. Y sin embargo lo realiza, se da materialmente el acto del delito. Pongamos, por ejemplo, el caso de una persona que accidentalmente dispara un arma, probablemente no sabía que se encontraba cargada, la dispara y la bala alcanza a matar, hiere y mata a la persona por consecuencia. Entonces, en este caso estamos hablando de una forma culposa de la comisión del delito. Hace unos meses sonó mucho en la televisión el caso de una serie que se estaba grabando, una serie que hoy se transmite a nivel nacional en el Canal 5, si no me equivoco, Tras la Verdad, algo así se llama, y durante las grabaciones de esta serie, de estas sesiones, sucedió que dos de estos actores que realizaban una situación de ahí, de unas escenas donde se aventaban de un puente, etcétera, pues al final fallecieron. Entonces aquí estamos hablando de la comisión de un delito de forma culposa en cuanto que se sabían los riesgos, se prevén las medidas de seguridad convenientes, etcétera, pero por alguna razón fallan los mecanismos y entonces se actúa de manera culposa. Esto en el caso de las personas a quienes se les quiera imputar el delito, que seguramente serán los productores, directores, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a pasar ahora a otro entendido de los delitos y hablamos de los delitos federales. Estos vienen prescritos en el Código Penal Federal y para que no nos metamos en tantas complicaciones vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué se considera como delito federal? Por ejemplo, el ataque a las vías de comunicación, delitos contra la salud como el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, la falsificación de monedas, de documentos, delitos contra el medio ambiente, contra la propiedad intelectual, robo de hidrocarburos, delitos relacionados con las armas de fuego, daños al patrimonio cultural, entre otros. Por otro lado, tenemos los delitos del fuero común. Estos vienen determinados por las entidades federativas a través de sus códigos penales estatales. Y algunos ejemplos de estos son la vida y la integridad corporal, la libertad personal, la libertad y la seguridad sexual, el patrimonio, la familia, la sociedad, entre otros. En cuanto a esta tipología, se clasifican en función del bien jurídico afectado. Tenemos, por ejemplo, concretamente el caso de los homicidios, las lesiones,
el feminicidio, el aborto, el abuso sexual, el tráfico de menores, el acoso sexual, la violación, el incesto, el robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, violencia familiar, violencia de género, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, corrupción de menores, falsificación, entre otros. En cuanto a los sujetos del delito, tenemos dos clasificaciones. El sujeto activo, se nos dice, es la persona que realiza la conducta considerada como delito. Por ejemplo, quien comete el delito de secuestro denominado secuestrador. Por otro lado, tenemos al sujeto pasivo, que se refiere a la persona titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro. También se le conoce con el nombre de víctima u ofendido. Por ejemplo, en este caso de secuestro, pues a quien se priva de la libertad. Tenemos o pasamos ahora a la responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal se trata de la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un delito. Quien comete un delito es responsable, por lo tanto, de cometerlo. Y consideramos autores o partícipes del delito las siguientes modalidades. En primer lugar, los que preparan la realización del delito. Por otro lado, el que realiza el delito. Los que realizan el delito de forma conjunta, los que llevan a cabo el delito valiéndose de otro, los que determinan dolosamente a otro para cometerlo, los que dolosamente prestan ayuda a otro para la comisión del delito, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al que lo cometió en cumplimiento a una promesa anterior al delito, y los que sin acuerdo previo intervengan en la comisión de un delito cuando no se pueda precisar el resultado que cada uno produjo. Estos autores o partícipes del delito son responsables en la medida de su propia culpabilidad. Pasemos ahora a explicar un concepto también muy importante que se refiere a la imputabilidad. Nos dice que la doctrina y los códigos penales estatales señalan que es penalmente imputable quien al momento de realizar un delito tiene capacidad de comprender que se trata de un delito y aún así decide realizarlo. Por el contrario, tenemos el concepto de inimputabilidad, que se refiere, en este caso, en cuanto a los códigos penales de las entidades federativas, disponen que estará excluido de delito quien al momento de realizar el delito no tenga capacidad de comprender que se trata de un delito, por padecer trastorno mental o bien desarrollo intelectual retardado. En estos casos, el juez, a través de pruebas y dictámenes periciales, como lo hemos visto en clase en repetidas ocasiones, valorará el grado de inimputabilidad y en base a esto impondrá las penas y medidas de seguridad que en su caso procedan. A la par de este par de conceptos, tenemos también el concepto de tentativa. La tentativa se refiere a que puede suceder que una persona exteriorice la intención de cometer un delito, realizando en parte o totalmente actos que deberían producir un determinado resultado o bien omitiendo aquellos actos que deberían evitar un determinado resultado. Sin embargo, el resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad de esa persona. Entonces, en este caso se considera la tentativa. Y cuando ustedes escuchan, cuando ven las noticias, esta forma de cometer el delito es recurrente. Existe la tentativa, o al principio se cataloga como tentativa de delito, ¿no? En cuanto que no se consumó, no se llegó a la comisión plena del delito, y entonces se queda, digámoslo, en una expresión tal vez inapropiada, pero se queda en el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso, el código establece las circunstancias que deberá tomar en cuenta el juez para imponer la pena de tentativa, atendiendo el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito. Pues bueno, muchachos, me parece que por el momento es conveniente dejar aquí este análisis, esta introducción. Les sugiero que de esto que acabamos de revisar juntos,
puedan ustedes esquematizar los conceptos más importantes con sus características, si es posible los ejemplos, para que no nos quedemos rezagados, vayamos avanzando en el programa y a la hora de hacer las actividades, que en este caso propongo dos, una para realizar solamente en el cuaderno y otra para enviar, pues nuestra noción de las cosas se vaya aclarando cada vez más y cada vez mejor. Agradezco muchísimo su atención. Les deseo a todos una excelente semana. Un abrazo cariñoso para todos, muy, muy afectuoso, muy cálido y muy respetuoso. Sigan protegiéndose y sigan las indicaciones de salubridad de nuestro país. Hasta pronto, muchachos.